A lo tuyo, Renzo. A ver, personajes de Chavos del 8. ¿Sí? Comenzamos contigo, nos vemos en escenario. A ver, tres. La chilindrina. Muy bien. No puedo. Doctor, le estoy poniendo de anfitrión para que usted pueda compartir y también poder silenciar a los participantes que hablan por micro. Listo, señorita, gracias. Bueno, vamos a retomar. Listo, a ver. ¿Listo? Bueno, mis disculpas. Son temas a veces de conexión que pasan. Si pasan en un futuro hay que volver a ingresar al link nada más. Por favor, ¿ya? Entonces, ya estamos. A ver, me confirman si se está visualizando la PPT, por favor, para proseguir. Sí. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, retomamos. Entonces, los principios de las TICs, y también relacionado, porque hemos visto que las TICs engloban a la inteligencia artificial, son automatización, racionalización, reingeniería, cambios de paradigma. Automatización, obvio que sí. Basta, por ejemplo, si ustedes, algunos de repente son emprendedores, tienen algún emprendimiento relacionado, muchos de repente ya usan el WhatsApp con respuestas preestablecidas, ¿no es cierto? Yo les escribo y me dicen, bienvenido a casa de masajes tal, y estos son los servicios que ofrecemos. Yo digita 1, 2, 3, 4, digito el 2 y me van ampliando, y eso es una cadena interminable donde hay obviamente, se genera una conversación unidireccionada. Quiere decir que está preestablecida por un número de parámetros que yo he configurado anteriormente, pero hay automatización. La inteligencia artificial ya no está automatizada en ese sentido porque yo puedo ir conversando y cambiando el tema y no me da dando alternativas. Es más, se está especializando. Hay inteligencia artificial, por ejemplo, que se está generando por el tema de, orientado, por ejemplo, el tema socioemocional. Hay bastantes aplicaciones que están teniendo mucho éxito en ese sentido. Entonces, pero tiene que ver con eso, ¿no? La racionalización, porque consiste en agilizar los procedimientos operativos estándares. Entonces, eso mejora la reingeniería y los cambios de paradigma. Esto ha cambiado. El auge de la inteligencia artificial justamente tenía que ver con la pregunta que les coloqué al inicio, ¿no? ¿La inteligencia artificial es positiva o es negativa? ¿No? Porque algunos dicen, no, es que con la inteligencia artificial se van a eliminar algunas carreras, ¿no? ¿Por qué? Porque va a evolucionar tanto, obviamente pero ¿va a eliminar qué? No es que, vamos a suponer, se menciona, por ejemplo, que una de las carreras que en un futuro desaparecería, o sea, serían absorbidas en gran parte por la inteligencia artificial, por ejemplo, para mencionar alguna, indica que sería la carrera de Derecho. Pero no es que la vaya a eliminar, simplemente así como la revolución industrial de 100, ahora necesito 10, justamente se tiene que especializar, porque si tenemos un buen profesional, un profesional regular y un excelente profesional, el excelente siempre va a permanecer en el campo laboral. Lo que se va a eliminar de repente son estos profesionales que no son buenos en lo que hacen, porque si hay una herramienta llamada inteligencia artificial que va a generar esos procesos, ya no lo requerimos. Es como el ejemplo que les puse hace un momento, ¿no? Estas personas que se llegan a tipear documentos,
Entonces ya no lo requerimos porque ahora hay formato. Yo voy a Google, formato de una solicitud, ya la tengo, la lleno. Y es más, yo tengo los datos y ahora con la inteligencia le puedo decir completa el formato de solicitud con los siguientes datos. Y la inteligencia lo va a completar porque eso es mecánico. Simplemente tengo los datos, tengo el modelo de solicitud, cuál es el asunto y lo va a completar. Entonces, esa es más o menos la orientación. Y aquí lo que tiene que ver con la visión de la información, se tiene que asegurar el flujo. Esto lo vamos a ver y va a entender un poquito más cuando veamos el tema práctico, pero independencia de datos, asegurar la coordinación, quiere decir relación usuario-servicio. No hay unas siglas ahí, B2, entonces, pero tiene que ver con la direccionalidad entre el usuario y el que usa y cómo vuelve al usuario, ¿no? Tiene que ver con eso. Y los principios de la tecnología relacionados también a lo que hemos estado mencionando es que tiene que ser disponible. Tecnología que no está a la disponibilidad de todos, no es tecnología. Es como, le voy a poner ejemplo, los niños nacen ya con predispuestos al uso de la tecnología, porque ya desde que están en gestación reciben estos motivadores, ¿no? Desde la mamá, que pues, el audio, el tema de los otros aparatos tecnológicos. Entonces, ya nacen con esas competencias tecnológicas. Por eso es que para ellos le das a un niño de 1 año, año y medio, 2 años, entonces no necesita que se le haga un procedimiento, ¿no? Los que pasan de 40 tal vez han llevado el proceso de los manuales, ¿no? Para utilizar un artefacto tenían que leer el manual. Igual ahora la tecnología sigue viniendo con manuales, pero no se usan. ¿Por qué? Porque todo es intuitivo. Y eso lo hacen los niños con bastante, digamos, competencia porque nacen con la tecnología. Entonces tiene que estar disponible. Yo no lo puedo sesgar a un niño y le digo, no vas a tener un celular o tecnología, tablet, computadora hasta que tengas 12 años porque esto es malo. La tecnología no es mala. Lo que es malo es el uso y el enfoque que le demos a la tecnología. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer eso, les digo, no vas a tener hasta los 10 años acceso a la tecnología, salvo de repente en la escuela, en la computadora que te lo den. Le estoy sesgando. ¿Por qué? Porque no es lo natural, ¿no? Sobre todo en este contexto. Entonces, tiene que estar disponible y de la mano tiene que ver con la integridad. Yo tengo tecnología y ya la utilizo. Por ejemplo, todos los que estamos en esta sala seguro tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok tal vez, ¿no? O otras aplicaciones, pero tiene que ver con el tema de integridad. Asegurar que la información sea precisa, completa, confiable, sin modificaciones. ¿Por qué? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una página, y esto es lo que hay que orientar justamente los maestros a los estudiantes, que hay que respetar los derechos de autor. Así como en una tesis, para yo graduarme, si es que yo no cito o de repente copio y no digo que eso no es mío, entonces estoy faltando a la verdad y estoy cometiendo hasta un delito, ¿no? Lo hemos visto justamente en personajes que son socialmente más visibles, como autoridades, presidentes, congresistas, etcétera, a los cuales se les ha revisado sus documentos y se ve, pues, ¿no? Que tienen 60, 70% de plagio. Entonces, eso tiene que ver con integridad porque tengo yo que citar y eso se hace desde una composición que puedo hacer de una hoja, de una cara, un trabajo, una monografía, entonces tiene que ver con ese tema. Y también se puede utilizar justamente para el tema de la identidad digital. Esto es importante. Cuando yo digo identidad, entonces yo me presento y digo, mi nombre es Henry Vera, ¿no? Entonces tengo que decir, soy varón, ¿no? De repente mido 1,78 m, o sea, todo lo que es mi identidad. Yo no puedo decir, por ejemplo, dentro de mi identidad que tengo 20 años, porque no los tengo. No podría decir soy soltero, porque no lo soy casado, no tengo hijos. Entonces, la integridad tiene que ver con la tecnología y, por ejemplo, en el uso de redes sociales, impulsar eso. Si yo tengo una página en internet donde me presento como Henry Vera, pero digo que soy soltero, digo que no tengo hijos y digo cosas que no son, estoy faltando a esa integridad de las tecnologías. Entonces, no estoy siendo preciso,
no soy confiable, y entonces eso tenemos que impulsarlo, y eso es un trabajo educativo. Y esto es una debilidad del tema de las tecnologías, en este caso las redes sociales. Muchos le echan la culpa, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, porque dicen, no, es que ellos deberían tener filtros para que todos sean, digamos, identidades validadas. Sí, pues es complejo, pero eso pasaría, digamos, por un tema de ciudadanía, que nosotros, por ejemplo, no generemos cuentas fake, que llaman, ¿no? Cuentas fake que son falsas, porque eso se genera justamente desde los estudiantes universitarios, y eso es un tema, ¿no? La confidencialidad justamente tiene que ver con estos espacios. Si yo genero, digamos, a ver, una encuesta, un cuestionario, una lista de asistencia, no la podría divulgar, ¿no? Porque esto es confidencial, justamente para elementos educativos. No vamos a suponer que estoy en una sala con 1000 participantes, entonces, y utilizo esa data para otro tema. Yo tengo un negocio, por ejemplo, ¿no? Donde vendo camisas. Digo, ya tengo los números, los correos, entonces les empiezo a bombardear. Entonces, ese manejo no es correcto. Autenticidad, ¿no? Y el tema de privacidad y el cumplimiento que tiene que cumplir las normativas, estándares, regulaciones. Hay normativa en nuestro país, aunque no es especializada, falta mucho por hacer en temas informáticos o tecnologías, pero hay, ¿no? Ahí entonces hay que cumplirla. Entonces, en el tema del casito práctico, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente PPT para ya empezar. Aquí estamos. Un ratito. Esperen un segundito, por favor. Voy a pasar a la siguiente PPT. Ya estamos aquí. Vamos a detener aquí. Y vamos a pasar a este tema práctico. Entonces voy a ir cambiando. Primero les voy a presentar la diapositiva y vamos a ir cambiando. Entonces, perdón. Este pequeño video para iniciar, ¿ya? Es un video corto, pero es necesario justamente para ver el tema de lo que vamos a trabajar. Hay algo que en los próximos años puede cambiar completamente el trabajo como lo conocemos hoy. Hay algo que en un futuro puede mejorar nuestra calidad de vida y salud sustancialmente. Pero también hay algo que podría aniquilarnos como seres humanos. Esas tres cosas, trabajo, salud y muerte, en realidad dependen de una sola, de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es eso de lo que tanta gente habla? ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero, deberíamos definir qué es la inteligencia humana. Y si yo le preguntara a ustedes qué es la inteligencia humana, probablemente yo tendría cerca de 10.000 respuestas distintas. Entonces, ¿cómo hago para definir inteligencia artificial si no tengo una definición de inteligencia humana? Alan Turing, uno de los padres de la computación, hace más de 50 años propuso una solución muy astuta. No importa qué es la inteligencia. Vamos a hablar de inteligencia artificial cuando una computadora logre replicar el comportamiento humano. Y lo haga a tal punto que cuando interactuemos con esa computadora, no sepamos si es una persona o una máquina. Esta definición logró algo increíble. Generaciones y generaciones de investigadores se propusieron replicar el comportamiento humano en muchísimos dominios. Por ejemplo, si jugamos al ajedrez por internet, difícilmente podamos saber si nuestro oponente es una máquina o una persona. Hoy, las computadoras replican el comportamiento humano tanto en sus aciertos como en sus errores. Es decir, que las computadoras juegan bien o mal y se adaptan igual que los humanos. Pero hay muchos casos en donde la computadora supera incluso al rendimiento humano. Y el ajedrez podría ser un ejemplo de esto. Pero déjenme contarles otro.
Hasta hace poco creíamos que los humanos éramos imbatibles detectando personas, caras en fotografías. Si yo les mostrara 2 fotos de personas que pueden estar sacadas con distinta luz, mirando en distintas direcciones, incluso con ropa distinta, una con sombrero y otra sin sombrero. Y les pregunto, ¿son estas 2 personas las mismas? Y repito una y otra vez esta pregunta con distintos pares de fotos, ustedes responderían más o menos el 97% de las veces bien. ¿Saben qué? La computadora hace unos meses nada más superó esta marca llegando al 99% de precisión. ¿Qué es lo que hace las computadoras tan poderosas, tan inteligentes? En primer lugar, poder de cómputo. Es impresionante la velocidad que las computadoras hacen cuentitas. En segundo lugar, la memoria. La computadora se acuerda de todo y hoy los datos abundan. Y en tercer lugar, los programas de inteligencia artificial, que en el último tiempo han evolucionado muchísimo y logran detectar parecidos, diferencias, repeticiones en grandes volúmenes de datos. Solíamos decir que la computadora era obediente, que hacía estrictamente lo que le programábamos como una receta de cocina. Hoy, estos programas de inteligencia artificial logran encontrar resultados, conclusiones, sin que sean explícitamente programados, sino que los descubren haciendo el análisis automático de los datos. ¿Puede ser esto peligroso? ¿Puede acaso esta inteligencia artificial tomar conciencia como Skynet de Terminator y decidir destruir la raza humana? Ese es uno de los debates centrales hoy en el mundo. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Hay quienes consideran que esta es una tecnología peligrosa. Bill Gates, por ejemplo, el fundador de Microsoft, o Elon Musk, uno de los innovadores más importantes de la época, directamente sugieren frenar el desarrollo de esta tecnología hasta que no la entendamos y la regulemos. Y así evitemos que deje de ser insegura y tome el control. Del otro lado, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, los trata irresponsables y dice, de ninguna manera es insegura. Sería absurdo frenar el desarrollo de esta tecnología que está teniendo tanto impacto en la vida cotidiana. Este debate a mí me toca particularmente de cerca. Yo soy investigador en inteligencia artificial con aplicación a medicina. Y es en medicina justamente donde estas 3 problemáticas, trabajo, salud y muerte, se encuentran. Probablemente todos ustedes o algún familiar hayan pasado por una guardia médica por un fuerte dolor de cabeza. Imaginen la situación, se sienten mal, deciden ir a la clínica, al hospital, piden un turno y esperan 1, 2, 3 horas en la sala de espera. Finalmente son atendidos y el neurólogo de guardia les hace una entrevista. Mientras los entrevista, anota en una historia clínica para eventualmente darles un diagnóstico y proponerles algún tratamiento o nuevos estudios. Pero el médico es humano, puede equivocarse. Todos nos equivocamos todo el tiempo. Ustedes podrían ser el paciente 23 de un miércoles a las 3 de la mañana. Ahí, en ese momento, es donde nuestro sistema interviene. Con un grupo de neurólogos informáticos, creamos un sistema de inteligencia artificial que revisa cientos, miles de historias clínicas de muchísimos pacientes y busca qué palabras se repiten, qué síntomas se asocian a cada uno de los diagnósticos por dolor de cabeza. Y entonces, cuando ese médico está notando lo que escucha del paciente, nosotros, el sistema, puede validar que el diagnóstico que esté dando coincide con las palabras, con los síntomas que está volcando en esa historia clínica. ¿Y qué tan preciso anda nuestro sistema? Para verificar eso, convocamos a una serie de neurólogos para que hicieran el mismo trabajo de la computadora. Eso es decir, que revise historias clínicas pasadas y a partir de lo que está escrito adivine el diagnóstico. Esos neurólogos llegaron a un 80% de precisión en su diagnóstico. Hoy, nuestra inteligencia artificial ya supera el 90% de diagnóstico respecto a las historias clínicas pasadas.
Y cuando vimos esto, dijimos, vamos por más. Entonces, ¿podremos hacer la entrevista también automática? Y entonces ensayamos una primera versión de un médico virtual, que a partir de los criterios diagnósticos que usan los neurólogos, realiza una serie de preguntas, y de paso aprovechamos esas 3 horas en la sala de espera, y trata de adivinar el diagnóstico y se fija si después coincide o no con el del médico. Esta primerísima versión que recién arranca ya está adivinando el 85% de los casos. Y acá surge de nuevo este debate de vital importancia. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Fíjense que habíamos empezado con una alerta al médico, que a todas luces era algo que podía ayudar a la salud y calidad de vida. Seguimos con un médico virtual y estamos a un paso nada más de sugerir un tratamiento de forma automática. Y esto sigue avanzando. ¿Vamos a reemplazar a los médicos? Yo creo que no. Yo creo que en los próximos años vamos a ver un desarrollo impresionante de este tipo de sistemas de inteligencia artificial que les va a dar a los médicos nuevas herramientas para que puedan hacer su trabajo. Y que ese trabajo probablemente cambie. Probablemente esté mucho más orientado a la relación con el paciente, a esa característica humana que la tecnología jamás va a poder reemplazar. ¿Se imaginan hoy a un médico diagnosticando sin tomografía computada, sin resonancia magnética o sin rayos X? En una de esas, en unos años, nos resulta inimaginable que un médico, un ser humano, haga un diagnóstico de vida o muerte sin ayuda de inteligencia artificial. Nosotros trabajamos todos los días para generar ese tipo de tecnologías, segura y útil. Y como toda tecnología potente, esto trae enormes beneficios, pero también algunos riesgos. Yo no sé cómo termina este debate, pero lo que estoy seguro es que el partido se juega ahí. Muchas gracias. Entonces, interesante, ¿no? Está relacionado justo a lo que estábamos conversando, perdón, y tiene que ver con ese reemplazo. Y como lo menciona también aquí este ponente de esta charla, no se va a reemplazar, simplemente lo que va a hacer es un perfeccionamiento, ¿no? Imagínense un aula, y la hemos tenido en pandemia, donde todos los estudiantes tengan un smartphone a la mano. Entonces, todo lo que yo podría estar mencionando es confrontado directamente con Google o con alguna otra inteligencia artificial. Y podría decirme, profesor, de repente lo que usted está indicando no es completamente cierto. Entonces, la idea no es justamente que vamos a poder superar la información que se maneja en una plataforma, en una inteligencia artificial, entonces complementarla desde el lado humano. En este espacio, por ejemplo, como maestros, una máquina, una inteligencia, se puede acercar, hay algunos prototipos justamente para estos temas, como le mencionaba, el tema psicológico, el tema de medicina, hasta ya androides que simulan, ¿no?, respuestas verbales y un diálogo, ¿no?, con los usuarios. En algunos países, por ejemplo, ya esto va orientado, ¿no?, del porqué de la mejora continua. Justamente mejorar los procesos es para estar a la par de la tecnología. En algunos países, por ejemplo, en instituciones privadas, ya el tema tecnológico es una competencia básica para ser docente. O sea, no manejas tecnología, no manejas tecnologías de la información, ya para algunos perfiles ya no es simple y llanamente tener el título profesional
de profesor, vamos a suponer, de ciencia y tecnología, ¿no? Eso ya no es suficiente en algunos países. La competencia tecnológica es el primer requisito, justamente porque esto está evolucionando a gran escala y ya no se puede trabajar. Imagínense un escenario donde se les diga, a ver, si no tienes una plataforma educativa en la cual vas a dictar tu curso, ya no puedes ejercer. Entonces, eso no quiere decir que se vaya a reemplazar al maestro, siempre y llanamente es que se requiere ese manejo porque así lo pide la evolución. Las sociedades se construyen en el tiempo y esa es una construcción social, ¿no? Antes no era necesario, pero ahora ya casi es obligatorio. Entonces tenemos que irnos preparando para esos cambios como maestros, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, esto que ustedes seguramente han visto, está en otro idioma, pero esto ha sido viral, ¿no? Cuando salió justo hace más de un año. Esta inteligencia es como se puede hacer hablar a un personaje simplemente con fotos, videos, y pueden hacerlo saludar, dirigirse a personas en diferentes idiomas, y aparentemente para nosotros es complejo decir si es que es real o no es real, ¿ya? Entonces, este es un video que se ha generado con una aplicación, ¿no? Entonces, esta es la idea. Ya. Aplicando esa misma inteligencia que se generó con Messi, porque se puede utilizar. La aplicación se llama Heigen. Entonces, hicimos acá un pequeño ejemplo con algo similar, ¿no? Lo que se ha presentado en el anterior. Ya está. Entonces, esa es esa misma tecnología que se hizo viral, pero digamos ya aplicada, ¿no? Para lo que yo pudiera requerir. Si yo lo quisiera utilizar esto para un emprendimiento, es diferente mandar por WhatsApp. Tengo una pollería, ¿no es cierto? De repente y le digo, oferta de pollo 2x1, pero texto, imágenes. Aquí le envío un video, pues, relacionado a esto, ¿no? Sobre todo a cualquiera, creo, ¿no? Él es más amigable. Entonces se puede utilizar avatares, que es lo que se llaman estos personajes. Hay otras aplicaciones para generar avatares de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto puntualmente, el uso de tecnología para generación de videos, con el uso de avatares, tanto en video como en fotografía, eso lo va a proyectar el instituto en un curso en octubre, específicamente para este tipo de ejemplo. Pero también se puede generar justamente para el tema del uso en Classroom, ¿no? Entonces, nosotros hemos señalado y ahí vamos a entrar al tema de la primera plataforma, que es Google Classroom, antes llamada Google for Space, ahora es Google for Education. Quiere decir todas las herramientas que tenemos en Google, ¿no? Google, pues es una plataforma gratuita hasta cierto límite, porque por ejemplo en el Drive nos da 10 gigas. Queremos tener más, tenemos que pagar. Todas las herramientas, desde las más simples hasta las más evolucionadas en inteligencia artificial que tenemos, tienen un costo cero para un plan gratuito, o sea, cuestiones básicas, pero va subiendo, ¿no? Yo quiero más elevado, entonces tengo que pagar. Por ejemplo, para hacer un Meet, una videoconferencia, el mismo Google me da la opción del Google Meet.
que puedo tener hasta 1 hora gratuita. Si yo tuviera, digamos, que una charla de hora y 10 minutos, se va a cortar. Entonces tendría que salir, ingresar, etc. ¿Qué más? Me da la opción es que no puedo grabar las sesiones. La opción es que tiene un límite de participantes y así. Entonces restringe, pero ya con lo básico es muy útil. Para el tema educativo, por ejemplo, Google tiene paquetes para docentes donde se pueden registrar, tienen que llenar una serie de datos y luego van a tener la opción gratuita, ¿no? Y todas las plataformas en general tienen opciones gratuitas para docentes. O sea, simplemente hay que registrarse, entramos a una lista de espera y más o menos entre 5 o 8 días le debe responder si todo se ha cumplido con todos los requisitos para que tengan un virtual, ¿ya? Entonces, Google tiene una serie de herramientas, sobrepasan las 100 aplicaciones. Obviamente nosotros de repente teníamos en la mente 5 o 10, pero es una cantidad inmensa y cada día se va diseñando nuevas aplicaciones porque cada aplicación está orientada para un público objetivo, para de repente una especialidad y se diversifica y se especializa en ese sentido, ¿ya? Entonces, las que tenemos en la mente nosotros, seguramente lo que vamos a tocar aquí es Classroom, donde puede integrarse todo este conjunto de herramientas. Entonces es las videollamadas, el Google Docs, que es como los documentos de, de Microsoft, que son Word, PowerPoint, Excel, ¿no? Entonces, esos mismos documentos, pero son Google Docs, porque son documentos de Google, muy similares a los que utilizamos en Word, pero son de Google. Vuelve el Gmail, Jamboard, Drive, entre otros. Entonces, ¿qué requiero yo para entrar a este mundo de Google y de Classroom? Simplemente tener una cuenta de Gmail, ¿sí? Tener una cuenta de Gmail que se va a ir vinculando con todas estas relaciones. ¿Qué más tenemos? El Google Calendar, que es poco utilizado y es muy potente también. El YouTube, los formularios, Keep, Google Maps. Por ejemplo, a través de los videos de YouTube, estábamos hablando de una limitante para las videoconferencias. Yo puedo hacer un en vivo en YouTube y podría hacer una conferencia ahí, de forma para que no tenga este tema de no hacer pagos. Se requiere manejar el YouTube, algunos pasos obviamente, pero se puede hacer. Esto mismo lo puedo hacer y lo vinculo con Facebook y voy a tener en ambas plataformas la misma conferencia o charla que esté realizando, y los que tengan acceso a YouTube lo harán en YouTube y los que tengan acceso a Facebook en Facebook. Entonces aquí entramos al tema de Google Classroom, ¿ya? Obviamente es una multiplataforma, es gratuita, donde voy a integrar todas estas herramientas llamadas Google for Education. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es tener una cuenta de Gmail. Y obviamente tal vez desde aquí en la sala alguno de los que están conectados o alguno de los que están matriculados y van a revisar el video a posterior no lo tienen. Entendamos que podría ser pues una persona de 20, 30, 50, 60, no lo sé. Entonces estos pasos, a pesar que pueden ser sencillos para algunos, algunos tal vez no lo han hecho y lo tienen que hacer desde cero. Entonces, paso 1, yo voy a Google o cualquier buscador y digo crear cuenta Gmail. Hago clic, ¿no es cierto? Hago clic en el link que está ahí, crear cuenta de Gmail. Le doy clic. Paso 2, me va a aparecer esta ventana, ¿no? Crear cuenta, ¿sí? Y entonces para hacerlo a ver y puedan visualizarlo, vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a ir aquí al Google y vamos a crear, ¿ya? Crear cuenta de Gmail, ya me sale porque ya lo había digitado. Entonces, igual como les había mencionado, yo creo aquí. Y me sale dos opciones, ¿no? Aquí están ambas visibles porque están recuadros en azul. Y digo, crear mi correo electrónico. Entonces aquí la opción que me dice es para el trabajo, obviamente despliego y me dice, ¿es para uso personal, laboral o comercial? Si coloco la de abajo, no es recomendable porque le estoy preestableciendo a Google que es para un uso comercial. Entonces
me va a generar algunos costos, promociones, etcétera. Entonces tiene que colocarse que es para un uso personal. Obviamente podría ser que voy a utilizar por un tema comercial, pero mm, no es no recomiendo que lo hagan aquí, sino para un tema personal, para que no les suele pasos a futuro. Entonces aquí lo que colocamos es nombres, apellidos. Vamos a suponer, le damos clic, seleccionamos el mes de nacimiento. Hablamos hace un momento de identidad virtual, tiene que corresponder a lo que estoy realizando. Para un ejemplo. Y entonces aquí obviamente me da una sugerencia. Si yo quiero una dirección personalizada, tendré que ir buscando a ver cuál la acepta Google, ¿no? Digamos, coloco esto, le doy siguiente y me dice de repente esa cuenta ya existe, ¿no? Lo sentimos. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, como no voy a generar una nueva cuenta en este momento, solo he ingresado para el tema de que lo visualice. Vamos a regresar al PPT. Ya. Es lo mismo. Se ingresa ahí a los recuadros en azul. Entonces el tercer paso es crear una cuenta de uso personal. Igual laboral o comercial van a utilizarla, solo que en cierto momento les puede bombardear Google con pagos y otras cosas. Entonces, cuenta personal es lo sugerible. Luego, igual que les he hecho ya ahí en Google, le ponen el nombre, el apellido, ponen fecha de nacimiento, sexo. Y entonces aquí el siguiente paso es generar, una vez que se acepte el correo, generar una contraseña y ya estamos en Google. Ya estamos y podemos visualizar ahí, ¿no? Esto es un entorno de cualquier cuenta de Google, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos puntitos, igual que los puntos en un celular, en un smartphone, 3 puntitos significan que hay más información, ahí hay configuraciones que realizar. Entonces, aquí en los 9 puntitos significa que aquí están las aplicaciones de Google, ¿no es cierto? Ahí están los 9 puntitos. Nosotros entramos a Google for Education, más información, y entonces ahí está todo el abanico de información de Google for Education. ¿Ya? Listo, entonces vamos a volver a regresar justamente porque una cosa es la PPT y una cosa es el tema de... Ya está. Entonces estamos en una cuenta de Google. Vamos a ampliar aquí el zoom. Estamos en una cuenta común de Google, ¿no? Establecido en inglés y deseo pues lo pongo a español para que sea más legible. Bandeja de entrada, entonces está toda columna lateral, menú lateral y aquí están las configuraciones. Todas las configuraciones que yo podría realizar y aquí están los 3 puntitos donde voy a ir en esta. Porque esta es una aplicación relativamente nueva, pero están aquí todas: Google Maps, YouTube, Gemini. Gemini es una aplicación de inteligencia artificial de Google. ¿Ya? ChatGPT fue la que lanzó la inteligencia artificial, pero ahora ya todas las grandes empresas, así como Microsoft, no tienen sus inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, si yo le hago clic en Gemini, entonces ya me sale, ¿no? Gemini, chatear con Gemini. Ya tengo que aceptar el uso. Hay políticas de uso, ¿no? O sea, yo no le puedo preguntar, por ejemplo, temas que vulneren, por ejemplo, un tema de menores, ¿no? Eso, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, no me va a responder, ¿no? Pero es igual que un buscador, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial me da respuestas precisas. Cuando yo pongo, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial en un buscador como Google? Me salen opciones. Si yo pongo aquí, ¿ya? ¿Qué es la inteligencia artificial en Google? En cualquier buscador, en Mozilla, en el que ustedes tengan.
me salen páginas donde yo tendría que ir a empezar a buscar, ¿no es cierto? Tendría que ir a empezar a buscar cuál es la que me conviene, leer una, leer otra. O sea, me da opciones. Pero, perdón, Gemini, con esa misma pregunta, pues, dado que esto ya es una inteligencia artificial, no es un buscador, entonces me dice, ¿no? Me da una respuesta, o sea, es un pequeño resumen, ¿no? En segundos me ha hecho la respuesta. Entonces yo puedo seguir interactuando aquí con esta inteligencia y decirle, no, a ver, amplíame el tema del aprendizaje. Ya está. Le estoy diciendo que me amplíe un punto y que me ponga algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces está ampliando. Entonces estoy interactuando con esa inteligencia artificial y bueno, las probabilidades son mayores. Entonces aquí hay limitantes. Aquí se van generando mis conversaciones, quiere decir que pueden estar grabadas. Entonces se van a ir generando aquí el historial de ella. Y aquí dice prueba Gemini avanzado. Y entonces todas las inteligencias tienen ese tema de limitación porque justamente se genera la necesidad. Yo para complementar esto de repente tengo un documento, algo que quiero que compare con esa, pues vamos a ver que tengo una tesis y quiero que compare estos resultados con una tesis, entonces tendría que probar el avanzado. El avanzado tiene un pago y muchos prefieren pagar que leer pues la tesis o comparar varias tesis o artículos, etcétera. Entonces, pero ahí está, ¿no? Entonces, no es el tema de hoy revisar el tema de esta inteligencia artificial, pero es potente, se le puede sacar, digamos, mucho el potencial dependiendo cómo lo orientemos. Pero nosotros a lo que íbamos es que aquí están las aplicaciones, ¿no? Estas, si ustedes han venido utilizando las aplicaciones, estas dos son relativamente nuevas, ¿no? Entonces tenemos por ahí el Gmail, el Meet, el Chat, el Drive. Estos son los que siempre hemos tenido, estas otras que han ido lanzando, entonces hay varias, ¿no? Password, por ejemplo, esto es poco utilizado, pero es para un tema de seguridad. Es una aplicación que te da seguridad en todas las aplicaciones de tus cuentas, ¿no? De Google. Entonces, a veces, para que no las pierdas, las guardas. Entonces, pero ahí no solo tenemos esto, mira, aquí hay cerca de 20 que están. Pero si yo le doy clic en más, entonces hay otros productos. Y ahí está. Este tendría que yo potenciar, por ejemplo, para un tema de investigación. Si les digo a los jóvenes que vayan a hacer una monografía, el que debe utilizar, sí o sí deben utilizar Google Académico o el Google Escolar. ¿Y cómo cambia? Miren. Lo mismo que puse hace un momento para probar con la inteligencia artificial, y lo vamos a comparar aquí. Miren, yo puse aquí, ¿dónde está? Aquí puse, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y me sale páginas de páginas. De repente esta página, bueno, Wikipedia, o sea, no es una fuente confiable para, por ejemplo, el tema de monografías. Pero yo puedo ir a alguna página, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenkeiya, no sé. Entonces, esto lo puede haber generado cualquier persona. Entonces, esto no es validado. Puede tener errores, puede tener un copy-paste, porque lo que puedo hacer es que yo de repente ingreso estoy generando una página, yo, de repente para un trabajo, entonces copio esta información, la pego y genero otra página con la misma temática. Entonces, no es información confiable, a diferencia del Google Académico. Como ustedes pueden ver aquí, sale en PDFs y todos estos resultados son resultados que garantizan el tema de derechos de autor y son páginas validadas. Entonces aquí no hay, y aquí me sale artículos relacionados, citado por, Entonces, esto sí es válido. Entonces, si yo voy a citar, ¿cómo lo hago? Entonces yo me voy, por ejemplo, aquí a inteligencia artificial, a este PDF, y me va a abrir, ¿no?
Y este es un documento totalmente científico, que no es un copy-paste, no es algo que alguien se ha inventado, están ahí el tema de los derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Está debidamente citado, con sus normas APA, en relación a la figura, ¿no? Citas, y es de esa forma. Ya, es de esa forma que, por ejemplo, ¿no? Solo para el tema de ejemplo, debería trabajarse. Entonces ahí hay para todo tipo, ¿no? O sea, hay cantidad de aplicaciones, ¿no? Y inclusive aquí, para empresas, ya, también tiene para desarrolladores, quiere decir aplicaciones para gente que se dedica a generar contenido, sea de servicio o sea de productos. O sea, todo lo que tú quieras, te lo brinda. Por ejemplo, si yo voy a formar una empresa de taxis, ahora que está de moda los taxis con aplicativo, y quiero formar y quiero utilizar los mapas de Google, entonces de manera empresarial me conecto aquí y me lo van a dar, ¿no? Cada empresa, por ejemplo, que desarrolla esas aplicaciones de taxi tiene que pagarle a Google por el uso de los Google Maps, ¿no? Entonces aquí está, obviamente es una empresa pues inmensa, ¿no? Google. Entonces, pero justo tiene que ver con esto. Pero el ideal era justamente solo verificar cuáles son los usos. Si yo le hago clic, por ejemplo, aquí el Drive, todos hemos usado Drive seguramente aquí en la sala, entonces hace algún tiempo se amplió esto de 10 a 15 gigas, solo tenemos 15, esto dando el uso y la información que usamos se va a llenar de forma rápida. Entonces aquí lo que se requiere es, si necesito más espacio y no estoy dispuesto a pagar, entonces tendré que generar otra cuenta. A veces el tema de pagar nos cuesta, pero yo les digo, ¿a cuántos de ustedes, no me van a dejar mentir, se han comprado memorias, digamos, costosas, 200, 300, de 1 tera, 2 teras, y al final se cae igual que un celular, se deteriora y se pierde la información, ¿sí? Entonces aquí esto nunca se va a perder. Me puedo olvidar la contraseña, pero la puedo recuperar. Entonces la información va a estar ahí. Ahora, hay un miedo, ¿no?, de tener todo virtualizado. Entonces, pero eso se tiene que ir generando con el tiempo y paso a paso, ¿no? O sea, tenemos que ir perdiendo ese miedo. Pero sale más barato tener un pago de una cuenta. Por ejemplo, aquí si yo le digo quiero obtener más información, esta es la gratuita. Por ejemplo, aquí 100 gigas, de 15 a 100 gigas, ¿no? Digamos 7 soles mensuales, si lo multiplicamos por el año, son cerca de 150 soles. Si una memoria de 100 gigas está más o menos 200, entre 200 y 300 soles dependiendo de la marca, entonces más o menos estoy pagando lo que pagaría por una memoria en 2 años, ¿no? Pero con la diferencia que esto no se va a deteriorar, no se me va a caer, no lo voy a perder, no me lo pueden robar. Esto está en la virtualidad, simplemente solo que recupere. Entonces, justamente hay otras aplicaciones para el tema de la seguridad. Y el tema de 200 gigas que está ahí, ¿no? 2 teras. Entonces, y podemos seguir ampliando, ¿no? Como hemos visto para empresas, si yo necesito más y si hago pagos anuales, inclusive todavía hay mayores descuentos, ¿no? Por ejemplo, 2 teras por 309. Único pago, y ustedes dirán 300, ¿no? Pero el tema de seguridad. Listo, entonces justamente es el Drive. ¿Por qué? Porque el Drive se relaciona con la plataforma que hemos visto ahí. Entonces nosotros vamos a ir a buscar una especie de pizarrita que es el Classroom. Y la primera vez que yo ingrese al Classroom me va a decir desde qué cuenta, ¿no? Si de repente tengo aquí 5 o 6 cuentas, me va a decir de cuál cuenta, ¿no? Yo tengo que tenerlo claro. Lo que se sugiere cuando uno va a crear un Classroom, si es específico, por ejemplo, para mi trabajo del aula, es generar
una cuenta específica, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo tengo una cuenta personal que de repente la vengo usando varios años y ahí genero mis Classroom. Como esta cuenta ya está cargada, de repente está con 7, 5 gigas de uso, y a pesar que puede estar medianamente vacía, me va a generar conflicto porque si yo la uso para temas familiares, personales, laborales y encima la voy a utilizar como para un trabajo del aula, no es lo ideal. Lo ideal es, yo creo mi cuenta, por eso he empezado indicándoles que hay que generar una cuenta y luego con esa cuenta, de repente yo soy docente de comunicación, entonces le voy a comunicación, ¿no? Comunicación, colegio Héroes del CENEPA, ya, yo trabajo en ese colegio. Entonces ya sé que esa es mi cuenta justamente para el trabajo como docente y ese claro. Entonces simplemente le doy en continuar y ya estamos en el Classroom. Con un clic ya está vacío, pero está en entonces ahora dice unirme a clase, crear clase. Obviamente, unirme si es que soy estudiante. ¿Ya? Entonces, crear clase. Listo. Entonces, tengo que aceptar. Nuevamente vamos a repetir. Lo que hemos hecho es ir al Google Classroom, por de repente si hay alguien se ha perdido. Obviamente hacemos la repetición para aquellos participantes que de repente puede ser que sea su primera vez que están viendo esto del Classroom, ¿no? Es un cuarto de clase en inglés, simplemente es un aula de clase. Y al hacer clic en la aplicación me dice, ¿quieres unirte o quieres crear una clase? Aquí hay un menú lateral donde dice inicio, el calendario, vamos a cambiar por defecto siempre salen en inglés, inicio calendario, clases archivadas ajustes. Obviamente aquí no hay nada porque todavía está vacío. Pero digamos, le vamos a dar crear clase. Aceptamos los términos y le damos continuar. Ahora me dice crear clase. En el ejemplo que estamos viendo, que esto sería para un docente de comunicación, entonces tendría que poner comunicación colegio del CENEPA, para el ejemplo. Si es muy específico y solo es para una sección, tendría que colocar en la sección, ¿no? Todo ello. Porque así es. Si yo deseo, voy a crear una clase para cada sección. Pero entonces vamos a poner, podría ser general o podría ser para... Entonces pongo comunicación, ¿qué sección? Vamos a hacer el ejemplo. Literatura, ya. Plan lector, ya está. Ya está, y generamos. Tan sencillo como eso, se colocan los datos y se le da en crear. Está creando, dependiendo de la velocidad de la máquina, y ya está. Entonces ahí está comunicación. Se creó comunicación A, entonces le ha generado aquí un pequeño flyer. Y ya está, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí le sale código de clase. Quiere decir que este código, esto es positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, yo copio este código, copiar en la sin limitación, y esto lo puedo pasar a una red social, al grupo de WhatsApp de los estudiantes, ¿no es cierto? Y les digo, ¿saben qué? Este es el código de la clase que vamos a utilizar este semestre o este año. La dificultad es que si uso este código, de repente María, Juan, Pedro lo puede pasar a la otra sección, a la B, pero yo no enseño esa sección. Entonces pueden ingresar. Y como pueden ingresar, de repente van a comentar. Entonces es lo mismo que en un aula, ¿no? Lo que yo quiero es generar ahí elementos para que cada quien corresponda a la sección que tiene que ver. Entonces, esto es positivo y es negativo, pero entonces, ¿cómo lo manejo? Es que lo que yo quiero es que aquí, si en esta aula van a ser invitados 30 estudiantes, porque pertenecen a comunicación A de segundo, solo interactúen estos 30 estudiantes. De repente yo ingreso y hay 40, y hay otros 10 que están interactuando, es quiere decir, no están aportando al curso, simplemente están intentando para molestar de alguna forma. Entonces, ¿esto dónde lo manejo? Esto lo manejo aquí, ¿no?
entro a la configuración y está lo que he colocado, los detalles de la clase, y están los códigos de invitación. Entonces dice, generar código de invitación está activado. Por ejemplo, si yo lo desactivo, se desactiva. ¿Ya? Entonces, cierro esto y ya aquí no me aparece, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí donde salía el código de invitación, ya no sale. Salía un link y un código de invitación. ¿Dónde voy? Acá hay una ruedita. Salen los detalles de la clase. Y aquí en general dice códigos de invitación. Entonces lo he desactivado. Si lo vuelvo a activar, entonces se activa el código de invitación, que es esto que está acá, y generalmente el link del Classroom. Yo les podría pasar esto a los estudiantes, ¿no? Copio y pego esto y les paso todo el link o este código. ¿Ya? Y aquí está mostrar el código de clase, pero sí, eso está activado. Ahora hay otra opción aquí que es cambiar. Si se dan cuenta aquí, acaba en 3P, 3P. Si yo le doy en cambiar, entonces se está generando un nuevo código. ¿Ya? 37Y, 37Y. Entonces cambio. B2, B2. ¿Para qué puedo utilizar esa opción? Porque esto es atractivo para los estudiantes, trabajar con un código. Es como una pequeña contraseña. Cada vez que ingreso al aula tengo que usar este código. Es atractivo, pero es como una cuenta, ¿no? Entonces, yo para manejarlo y que antes de iniciar la sesión, les digo, jóvenes, el día de hoy, este es el código, se ha actualizado. Ellos pueden ver e ingresar con ese código. Entonces, es simplemente aquí, y para algún efecto ustedes pueden dejarlo activado o desactivado. Y aquí están las opciones, que es el área de novedades o el llamado tablón también. Y los trabajos de clase, ¿qué pueden hacer los estudiantes? Pueden publicar y comentar, solo pueden comentar, o solo los profesores. Habrá algunas actividades en las que ellos tendrán que ser como editores también, se van a poder publicar y comentar, o solo van a poder comentar, o solo los profesores. Entonces va a depender las actividades, y aquí manejo eso. Trabajo de clase en el tablón. Mostrar los archivos adjuntos, mostrar las notificaciones, ocultar las notificaciones. Entonces, o mostrar elementos eliminados también, de ser necesario, si es que se ha guardado. Si voy a trabajar con enlace Smith, entonces aquí lo tengo que colocar. Y esto es decir, para que se vayan publicando las calificaciones más altas. Los cálculos de calificación y categorías de la calificación. Entonces, ¿eso dónde es? Vamos a cancelar aquí. Ya está. Todo eso es en la ruedita. Ustedes saben, donde hay puntitos o rueditas es configuración. Entonces, eso es configuración. Entonces, estamos viendo aquí un menú en una barra lateral izquierda, que aquí están estas tres rayitas. Se amplía y ahí está. Luego tenemos aquí estos tres menús. Esta es la configuración. Este es el drive. Si le doy clic, me va a llevar al drive de esta cuenta. Está vacía y yo lo estoy empezando vacía. ¿Por qué? Porque esa es la sugerencia de cómo se tendría que trabajar. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, de una cuenta donde la han venido trabajando hace mucho, le voy a poner un ejemplo aquí, por ejemplo. Ya, otra cuenta, entonces les va a aparecer pues cantidad de información, ¿no? Voy a menudar, entonces hay mucha información, ¿no? Entonces me voy a marear, me voy a perder y puedo cometer errores. Entonces aquí tengo que empezar de manera ordenada. La sugerencia es crear una cuenta desde cero y aquí voy a generar mi Classroom. Entonces aquí configuro, aquí voy a mi Drive y aquí voy a mi calendario. ¿Listo? Entonces este calendario justamente va a ser utilizado solo para temas del aula, ¿no? El aula. Aquí, por ejemplo, yo podría configurar todo. Yo trabajo con de repente 2 secciones, 3 secciones. Ingreso los datos. Yo aquí voy a tener mapeado todas las fechas de los cumpleaños de mis estudiantes y otras actividades, ¿no? Día del logro, calendario fechas del calendario escolar, comunal. Entonces lo voy a ir colocando ahí. Entonces, esa es la forma.
de estos tres menús. Y aquí tenemos el tablón, que quiere decir las novedades del tablón. Aquí abajo, tablón quiere decir novedades. Esto es lo que va a visualizarse siempre al ingreso. Y aquí voy a publicar de repente todo lo que está pues de novedoso. Ajustes del tablón es donde me he ido a configuración, pero me lleva directamente a la configuración del tablón. Ahora, luego de ello, aquí tenemos otra opción que es trabajos de clase, ¿no? Trabajos de clase, obviamente estaba vacío. Y le digo crear. Me salen 6 opciones. Tarea, quiere decir que es una tarea que puede ser de respuesta sencilla o que publique algo. Tarea cuestionaria son preguntas, donde va a haber varias preguntas, una sola pregunta. Material, le puedo subir un PDF, una imagen, etcétera. Reutilizar alguna publicación, pero en este caso no hay. Y algún tema. Por ejemplo, si nosotros vamos a tarea, entonces me dice, ¿cuál es el título de la tarea? ¿No? Y miren, aquí ya me está guiando, ¿no? Me dice, ¿qué hacer? ¿Publicar ahora o programar las publicaciones? Publica el trabajo para los alumnos inmediatamente, o elige una fecha, o guarda un borrador y termínalo más tarde. Ah, ya está. O sea, ya me está indicando, es como un pequeño tutorial. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, presentación. ¿Ya? Presentación. Y le voy a decir, elabora una pequeña. Ya está. Elabora una pequeña presentación personal dirigida a tus compañeros de aula. A tus compañeros de aula. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Podría adjuntar un video o algún enlace. Bueno, aquí están las opciones de formato. Si le quiero dar pues ahí mayúscula, minúscula. Entonces, aquí está que se va a publicar en el aula que he generado, que es comunicación. ¿Para quién? Para toda la clase. O puedo dirigir a quién. Pero aquí esto no está configurado. Entonces, miren, esa tarea, como decir, crear tarea, guardar como borrador, ¿no? Crear ahorita no está incompleto. Lo voy a programar, todavía está incompleto. Entonces lo voy a guardar como borrador. Listo, ya está. Guardado como borrador. ¿Por qué? Está aquí y está en un color, digamos, medio plomito. Eso significa que es borrador. Y aquí también me sale borrador. Aquí, editar, eliminar. 3 puntitos, siempre es opciones. Tengo que ir aquí a lo que es personas. Porque antes de publicarlo, no lo puedo publicar si no he invitado a nadie, ¿no? Entonces aquí o aquí abajo, lo que tengo que hacer es invitar. Enlace de invitación. Puedo copiarlo, como hemos visto cómo era. Puedo copiarlo. Y esto lo voy a pasar al WhatsApp, al Telegram, ¿no? O alguna otra red social. Algo que no se usa mucho, y dado que estamos utilizando el tema de Classroom, es sugerible utilizar, por ejemplo, esta herramienta, esta especie de red social que es el de Google, ¿ya? Bien, nosotros tenemos aquí nuestras. Ya acá está, el Google Chat, ¿ya? Gmail, Meet y el Google Chat. Nosotros sabemos que todos utilizamos, pues, una de las redes más utilizadas es el WhatsApp. En pandemia seguro lo hemos utilizado mucho. Y bueno, en Latinoamérica es la red social más utilizada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, en el Google Chat, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tenemos la opción de generar el chat. Estamos aquí
en el Google Chat y podemos empezar a utilizarlo. Listo. Ahí está. Entonces creamos un espacio. Entramos en la aula de comunicación, ¿ya? Listo. Aula de comunicación. Listo. Entonces generamos un chat y lo mismo que hicimos hace un momento, se puede empezar esto a generar invitaciones. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, bueno, hola, puedo decir, ¿no? Buenos días. Ya está. Entonces yo hago el saludo y empiezo a interactuar. De repente aquí, por ejemplo, subo un link, ¿ya? Eh, Vamos a descargar así, por ejemplo, ya, este de oficio, listo. Lo subimos y lo enviamos. Entonces, vamos a suponer que estamos enviando información y yo les digo, a ver, estudiantes, por favor. Ya está. Y empezamos a interactuar. Ahora alguien responde y complementa. La idea es que aquí me puede hacer una relación donde solo me puede enumerar todos los documentos y todas las respuestas, ¿no? Ahorita solo he hecho una interacción cortísima, pero si yo lo separo aquí y, por ejemplo, lo empiezo a separar por grupo, subgrupo, entonces esto me puede servir mucho. Y esto se interactúa, por ejemplo, se lo puede programar en el calendario, ¿no? Para que esto les llegue a los estudiantes. Entonces, ¿por qué lo preciso esto? Porque, como les he mencionado, yo copio, regresando aquí al Classroom, añado participantes y digo, copio el enlace. Está bien, lo puedo mandar al WhatsApp, pero la idea es que permanezca. Hay muchas personas, por ejemplo, estudiantes que manejan los celulares de papá, de mamá, o comparten el celular con los hermanos, entonces a veces se borra la información, etcétera. Entonces aquí no va a pasar eso. Se va a mantener un hilo conductor del trabajo y es más, lo puedo generar y jalar aquí al Claro. ¿Ya? Entonces, yo escribo un nombre de un correo. Vamos a ver. Ya, entonces escribo un correo. Ya está. Y le digo invitar. Listo, está invitado y sale así en un tono plomo, ¿no? Un plomito es porque está invitado, todavía el no aceptado. Entonces así tendría que ir agregando, ¿no? Tengo que ir agregando a los estudiantes. Ese es el primer paso, ¿por qué? Porque si no tengo agregados, ¿con quién voy a compartir? Ahora, lo más fácil es pasarle el enlace a la red social, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto acá. Vamos a suponer que yo ya uso el chat de Google para socializar información, entonces lo digo, estudiantes, eh, ya está. Ingresar al link para... Listo, ya está. Entonces esto le llega. Lo mismo podría hacerlo, como lo estoy haciendo aquí en el chat de Google, lo puedo hacer en el WhatsApp. Entonces lo que va a pasar es que ellos ingresan, hacen clic y van a ingresar a la cuenta, ¿no? Una vez que aquí ingresan, va a decir, ¿deseas unirte? Como sale aquí, ¿no? Yo voy a unir y unirse a la clase. Listo. Entonces voy a ir aquí, entonces
Actualizamos. Ya está. Hacer un seguimiento del progreso de cada alumno. Haz clic en el nombre para hacer seguimiento. Y miren, yo he invitado a este correo y está así en plomito. A diferencia de este otro correo, ¿por qué? Porque este ha ido el enlace y yo mismo, que es otra cuenta que tengo, entonces he hecho clic y he aceptado la invitación, entonces ya he ingresado. Esta persona todavía no, porque yo solo le he agregado y le ha llegado un correo de invitación, pero todavía no lo ha revisado, entonces este es diferente. Así se va a ver de diferente cuando yo quiera trabajar. Ahora, profesores, nosotros estamos generando una hora de comunicación para segundo. Podría ser que esta aula de comunicación de repente se comparta con otros profesores. Entonces yo aquí voy a agregar y escribo de la misma forma que el estudiante, escribo el nombre, el correo, ¿no? Y invito. Entonces va a haber aquí dos moderadores, ¿no? Que van a poder editar, cambiar. Y los alumnos, bueno, los que vayan agregando, 10, 20, los que tengan en las secciones para que vayan realizando el trabajo. Entonces, una vez que ya tengo, yo regreso aquí, recuerden que guardé como borrador la presentación. Entonces aquí voy a los tres puntitos y le doy editar. ¿Ya? Entonces aquí me dice añadir o crear materiales. Si es una presentación, entonces yo le puedo generar, ¿qué quieres crear? Un documento, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo, un formulario. Entonces de repente aquí lo voy a crear. ¿Ya? Entonces mi presentación. Yo ya estoy utilizando Google Docs. Ya está. Entonces aquí obviamente les describo y en estas opciones cuando yo genero el Google Docs es lo que me va a indicar. Todos los alumnos van a tener el mismo archivo, quiere decir que va a ser un trabajo colectivo, puede ser una forma, y o cada uno recibirá su copia. Esa es una decisión ya del estudiante, o sea, perdón, del docente. Elabora una presentación personal dirigida a la comunidad, y entonces aquí la realizarás. Vamos a poner. Mensaje adjunto. Ya está. Entonces, para que me entiendan, esta presentación es esta presentación de Google, ¿a qué se refiere aquí? Cuando los alumnos pueden ver, o sea, quiere decir que uno solo pueden verlo. Porque, esa es la opción si es que fuera algo que yo quiero que visualicen, una presentación para que la lean. Como no es el caso, entonces yo quiero que editen el archivo, ¿ya? Pero aquí hacer una copia para cada alumno. Si les digo que editen, este PPT que va a tener de repente, podría ser que en las indicaciones yo le diga, vamos a suponer que son 3 alumnos. Yo le digo acá que según el número de orden van a ir colocando su presentación y acá va a tener la presentación de Juan, de María, la de Jorge, ¿no? Entonces tendría que colocar aquí en la descripción, hacer la presentación en cada slide o en cada diapositiva, según el número de orden, colocarán su presentación. Entonces yo voy a tener en cada slide la presentación de Juan, de María y de Jorge. Lo puedo manejar de esa forma. Y la otra es que hacer una copia para cada alumno. Quiere decir que cuando el estudiante ingrese a esta tarea, va a hacer clic y obviamente lo va a mandar a una presentación, pero él va a definir si lo hace en 3, en 4. De repente aquí yo le diría, ¿no? Si ya lo estoy colocando como copia para cada alumno y sé que cada estudiante va a hacer su presentación, y entonces aquí en la consigna le digo, importante, entonces importante, no exceder las 5. Ya está.
no exceder las 5 diapositivas. ¿Ya? Entonces, les estoy colocando que esto es importante. 5. Porque como cada uno va a tener sus diapositivas, de repente va a haber alguien que me hace un 20, 30, no sé. Entonces, tiene que ser puntual. Obviamente, esto tendría que estar relacionado con una rúbrica. ¿Dónde coloco la rúbrica? Eso lo podríamos hacer en un documento, ¿no es cierto? Ya está, estoy generando el documento. O lista de cotejo si quieren. Evaluación. Listo. Evaluación de tarea de presentación. Rúbrica. Ya entonces, obviamente en este momento no vamos a hacer la rúbrica porque no es el tenor de la reunión. Pero entonces la idea está evaluación de la presentación. Aquí va a haber la rúbrica. Regresamos al caso. Entonces tienen dos documentos adjuntos cuando ingrese el estudiante. La presentación y la rúbrica. Entonces aquí. Listo, ya está. Y está la presentación y está la rúbrica. Entonces, importante, no exceder las 5 diapositivas, y lo otro es que tiene que considerar la rúbrica de evaluación o lista de cotejo. Considerar la rúbrica de evaluación. Muy bien, listo. Entonces ahí lo tenemos. Para un simple ejemplo, ya está. Es más, podríamos colocarle otro donde colocamos un modelo. Eso va a depender, o un enlace, un video donde puedan visualizar. Entonces ahora ya podemos crear la tarea. Se va a publicar desde este momento si le doy clic. O programar. Entonces, programar la tarea, ¿desde cuándo? Estamos 19, acá me dice por defecto al día siguiente. ¿Cuándo lo quiero programar? Vamos a suponer el 23. ¿Desde qué hora? Desde las 8. Desde el 23 a las 8 va a estar activo. ¿Ya? O si quiero que va a estar desde ahora, pero obviamente no a las 8, a las 21 horas. Ya está. Si se puede programar, entonces programar. Listo. Ya se programó y por lo tanto ya no me figura aquí porque ya había, perdón, está en plomito porque ya, pero ya no me sale como borrador, sino como programado. Si yo regreso a la opción de estudiante, voy a actualizar acá. Esta es una opción de estudiante con la cual ingresé con una cuenta. Entonces, trabajo de clase tampoco me sale, ¿no? Pero en unos momentos se actualizó. Le he puesto 19 a las 21 horas. Entonces se tiene que actualizar en unos segunditos. Entonces regreso al trabajo de presentación. Entonces puedo generar tarea. Igual, cuestionario. Entonces aquí igual. Y aquí me indica, como es un cuestionario, también la rúbrica de evaluación. Aquí me va a indicar, entonces, cuestionario de entrada. Diagnóstico. Entonces, y aquí le pongo las instrucciones, ¿no? Y aquí me sale el formulario. Es un diagnóstico, aquí me sale el formulario y voy al formulario. Entonces voy a generar mi formulario de preguntas, el título, y voy a ir agregando las preguntas. Entonces esto lo vamos a terminar de ver la siguiente sesión, pero solo para el efecto que vean. Yo puse a las 21 horas, entonces voy a ir a mi tablón y este es el... A ver, vamos a cerrar. Este es la presentación. Editar. 19 de agosto a las 21. Ya está.
Ya, lo que está faltando es la rúbrica. Miren, en el tema de la rúbrica puedo crearla desde cero, reutilizarlo e importar. Entonces, pero entendiendo que y ser estrictos en el cumplimiento de la hora, entonces hemos avanzado en básicamente un 60% en lo que es la creación de la clase. Todas las tareas ya son más o menos en la misma lógica, ¿no? Hacer clic, ya saben que son los menús laterales y horizontales los que van definiendo. Entonces, estimados y estimadas, todos los que están aquí conectados, por el día de hoy vamos a cerrar la sesión, siendo respetuosos de la hora y de sus tiempos, y vamos a continuar el día miércoles, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias por la participación y todos los que han estado conectados. La idea es que en la última sesión del viernes puedan generar su aula. Entonces ese va a ser el elemento de evidencia para los que requieren certificación, ¿no? Han visto que en estos simples pasos se ha generado el aula. Obviamente que esté generada el aula con un nombre y con un par de actividades. Para algunos puede ser medianamente fácil, para otros muy fácil y para otros de repente complejo. Entonces en la siguiente sesión lo vamos a terminar. Y de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Tina, Noah, Nilton, Raquel, Noé, muchas gracias por la atención. Estos temas de interactividad a veces son bidireccionales. Aquí no hay mucha participación porque esto no es un taller, ¿no? Son más o menos módulos donde se da la información y requiere la praxis para que lo puedan repetir. Entonces esto va a generar grabado y la información, tanto los PPTs van a estar colgados en el Drive y van a tener acceso ustedes como participantes. Muchas gracias, maestros y maestras. Que tengan una linda noche y nos estamos reencontrando el día miércoles. Se pasó la asistencia por ahí, lo voy a volver a pasar para que lo tengan en cuenta. A ver, alguien preguntó por asistencia. Igual también del Zoom, también se exporta la asistencia, así que no pierdan cuidado sobre ese tema. Pero vamos a ver dónde está. Pero voy a pasar la asistencia personal. Hay una asistencia personal del curso, pero la asistencia modular la lleva a cargo los responsables del instituto, ¿ya? Pero igual, se las he vuelto a pasar, le hacen clic y ya ustedes llenan ahí la asistencia. Pero igual se exporta de la reunión. Tengan cuidado sobre eso. Si se han estado ingresados, entonces ahí va a haber un reporte. Pero para efectos del seguimiento específicamente del curso, ahí les he vuelto a dejar el link. Listo, nuevamente muchas gracias. Que tengan buena noche. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Bueno, las gracias a todos ustedes, estimados participantes, y al docente por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Recordarles que la sesión siguiente va a ser el día miércoles a las 7 de la noche. Las personas que no han podido registrar su asistencia también lo van a poder hacer a través del grupo de WhatsApp. Nuevamente un gusto compartir la sala con todos ustedes y nos vemos el día miércoles para la siguiente sesión.